Hola Javi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Hola Tony, buenas noches a todos, un placer. bienvenidos. Muchas gracias a todos y a Buenas todas noches, bienvenidos. por estar acá presentes. Esta noche tenemos el agrado, el placer de charlar con Javier Mandil. Él es el escritor de este libro que tenemos acá en pantalla, ACT para niñas y niños, terapia de aceptación y compromiso para consultantes jóvenes y sus familias. Esta es una actividad que hacemos en colaboración con DBT Iberoamérica y la intención es, Javi nos va a hablar acerca de este libro, nos va a hacer una introducción, nos va a contar acerca del contenido del libro y vamos a dejar unos 10-15 minutos al final de el encuentro para que hagan preguntas, pueden chatear y escribir las preguntas en el chat y también 10 minutitos antes de cerrar vamos a hablar de un encuentro que van a hacer con DBT Iberoamérica también con Javier Mandil. Así que Javi, bienvenido y adelante. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Gracias Tony, gracias Sofi por la invitación. Bueno, es algo así, digamos, vamos a hablar un poco más del contexto del libro, si se quiere. O sea, o sea, vamos a tocar algunos de los temas que están en el libro, pero también conectándolo con el taller de DBT Iberoamérica. Entonces, concretamente, esta especie de mini clase que durará 1 hora 10, supongo, va a tratar de hacer como una especie de introducción, una articulación entre los aspectos teóricos, prácticos y bien clínicos de lo que es ACT con jóvenes y sus familias. ¿Sí? Así que, bueno, ahí estamos. Esto tendrá la función de compartir de la otra persona. ¿Desea continuar? Supongo que sí. No es que yo desee detener nada, pero pero sí, de alguna manera necesita arrancar con esto. Bueno, les recomiendo que vayan, por lo acotado del tiempo, que vayan anotándose las preguntas que tengan para el final. La idea es dejar alrededor de 10 minutos, 15 minutos de preguntas, la que quiera, como quiera. Así que bueno. Ahí vamos, en realidad habla del libro, como dice Sofi, pero también del contexto, porque la pregunta era, ustedes saben que este es uno de los primeros libros sobre arte con niñas y niños del mundo. Hay otro que también obviamente vamos a recomendar, que es el de la doctora Tamar Black, ¿sí? Que ha sacado New Harbinger, que es la editorial típica de todo lo que tiene que ver con terapias contextuales anglosajonas, ¿sí? Es una especialista australiana, que ha salido exactamente 2 meses antes que el nuestro. O sea, ese fue un asunto de quién terminaba de imprimir primero, ¿no? Así que realmente, bueno, creo que son dos libros que se complementan mucho. Act with Kids también lo voy a recomendar. Diría que ese tiene muchas cosas prácticas, el nuestro también de otra forma, pero algo que nos hemos preguntado en 3 horas era, bueno, ya que hay tan poca literatura con niños y niñas, si bien hay algunas investigaciones que dicen que es viable el tratamiento, ¿sí? En especial lo que tiene que ver con ansiedad y depresión, el tratamiento directo, ya vamos a ver en problemas de conducta, como siempre, el tratamiento está más dirigido a los padres, ¿sí? Pero ya que se ve que es viable trabajar en lo que serían problemáticas internalizantes, ansiedad, depresión, TOC, con niños en edad escolar, bueno, realmente qué adecuaciones habría que hacerle a, y para eso un poco lo que consideramos junto al equipo de 3 horas era que teníamos que ahondar bastante en la teoría de los marcos relacionales, en cómo, digamos,
la complejidad y la diversidad creciente del repertorio relacional de acuerdo, digamos, a la edad evolutiva, se diría en psicología evolutiva tradicional. Desde la óptica conductual sería de acuerdo a las sucesivas oportunidades de interacción con la comunidad verbal que se van dando, cómo estos repertorios se van complejizando y cómo se complejizan nuestras herramientas en terapia. Entonces, por eso, bueno, nos fuimos, acá estaríamos abordando un poco el cómo y el qué. Ahora, el problema es el para qué, porque, por ejemplo, muchas veces especialistas en terapias más tradicionales, basadas en la evidencia, como la TCC, dice, bueno, pero ¿para qué otra terapia? Sí, sí, hay muchísimos estudios de la TCC de Kendall. Y algo que ya empiezan a plantear el grupo de Francisco Ruiz, Carmen Lociano, desde hace tiempo, cuando empezaron estas investigaciones hace 10 años, es que ya que ustedes saben que la terapia cognitiva comportamental, con todos sus logros, tiene más estudios de eficacia que estudios sobre la solidez de su teoría. No voy a entrar tanto en esto, pero es una terapia más bien clínica. Ustedes saben que Beck y Ellis eran más psicoanalistas norteamericanos que fueron armando una cosa un poco ecléctica entre el psicoanálisis de la época, la terapia conductual, adosándole algo de terminología, por un lado de la filosofía racional en el caso de Ellis, por el otro lado, en el caso de Beck, terminología de la terapia cognitiva, pero hay muchísima distancia con lo que es investigación aplicada, incluso en ciencia cognitiva. Entonces, digamos que la TCC es un avance excelente, es increíble lo que ha propiciado, la cantidad de investigaciones que tiene, pero realmente no se sustenta en un marco de base en ciencia aplicada. Con el correr de los años, ustedes saben que ha habido muchos avances en ciencia conductual, hay diversas perspectivas teóricas sobre la cognición y el lenguaje, y una de las que ha logrado más difusión, que no es la única, esto es importante saberlo, tenemos teorías interconductuales, tenemos teorías nominalistas dentro del conductismo, pero la que ha logrado muchísima más difusión e inclusive muchos, por ahora, más estudios en ciencia básica ha sido la Relational Frame Theory, la teoría de los marcos relacionales, que vamos a hablar muy poquito de ella, ¿sí? Que es muy interesante también las aplicaciones que tiene, ¿sí? Eleonora, gente hermosa, si pueden, a ver, ¿contesto algo ahora o dejo para el final, Sofía? Al final hacemos preguntas-respuestas para que tú Si termines pueden, toda me la... encantaría contestarlas ahora en serio, ¿sí? Pero dado me gustaría que se las anoten, ¿sí? Para ordenarnos un Sí, poco, dado, digamos, el cronograma que tenemos, ¿sí? exacto. Sí. ¿Ok? Dado el cronograma que tenemos en el tiempo que tenemos. Entonces, por un lado, lo que tenemos es, la pregunta era, bueno, ¿qué nos parece si, ya que empieza a haber estudios de eficacia, aunque recién se están iniciando, sobre AC con niñas, niños y más todavía con adolescentes, ¿por qué no empezamos a desarrollar cómo es la aplicación de este tratamiento en coherencia con lo que sí tiene mucha base de estudios en ciencia psicológica, o sea, en investigación básica, que es la Relational Frame Theory. La otra cuestión es que, aunque las investigaciones con jóvenes, ¿sí?, son pocas y por supuesto necesitan, en comparación con TCC, por ejemplo, pero que necesitan réplicas, lo que viene mostrando es que hay resultados similares en la reducción sintomatológica al terminar el tratamiento,
pero también mejorías en el funcionamiento global que no se registran con TCC. ¿Se entiende esto? O sea, ustedes saben que hay escalas, como las escalas de calidad de vida para niños, también para familias, entonces se registran mejores puntuaciones en estas áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de resolver la sintomatología, que es algo importante, ¿sí? En todo tratamiento con base en la evidencia. ¿Ok? Una cuestión es no abordar la reducción del malestar inmediata como estrategia, y otra cuestión es lo que logra ACT como cualquier tratamiento con base en la evidencia. Bueno, hay reducción de la sintomatología, esto es real, pero también hay mejorías en varias áreas del funcionamiento global, que tienen que ver con la sociabilización, inserción en el aprendizaje, también mayor involucramiento en actividades placenteras y que tienen que ver justamente con lo que son los protovalores o valores de cada niño o joven. Entonces, estos son los dos trípodes en el para qué. Proveer alternativas con creciente base en la evidencia, mucho sustento en ciencia básica, y que apuntan no solo a lograr mejorías sintomatológicas, sino a lograr sintomatología en el funcionamiento global, que como sabemos es un excelente contexto para que se mantengan y generalicen los resultados, ¿ok?, de los tratamientos. ¿De qué hablamos con la base en ciencia básica? Bueno, por un lado, procesos psicológicos con base empírica. Esto es quizás, o sea, lo podemos abordar más en el espacio de preguntas, pero cuando nosotros hablamos de esquemas, por ejemplo, en la teoría beckiana, son, digamos, procesos psicológicos que no tienen tanto sustento en la evidencia. Sí hay procesos básicos como los de la teoría del aprendizaje clásico y del aprendizaje operante, cuestiones como la asociación de estímulos, cuestiones como el incremento de la frecuencia y la intensidad de las conductas a partir de la toma de contacto con consecuencias reforzantes, y lo que aporta a, digamos, como las claves, llamamos a lo que aporta, perdón, RFT, que es cómo las claves contextuales dan lugar al desarrollo de relaciones y transformaciones arbitrarias en las funciones de los estímulos, que es el lenguaje. O sea, lo que plantea RFT, que, digamos, puede ser discutido por otras teorías conductuales, que de hecho lo es, pero que parece que está teniendo mucha base en ciencia básica. Las discusiones a ese plano son más filosóficas que empíricas. Es que hay otro tipo de aprendizajes exclusivo a los seres humanos, que es el aprendizaje relacional. Ahora vamos a hablar de lo que es esto, correspondiente al lenguaje. Entonces, ¿esto qué nos puede dar? Nos puede dar nexos fluidos entre investigación y clínica. Es decir, que si nosotros tenemos una teoría sólida sobre el lenguaje y la cognición, podemos hacer adaptaciones más sólidas, científicamente viables, de los tratamientos en relación a otras poblaciones. Por ejemplo, en este caso, niños pequeños. ¿Se entiende? O sea, si yo sé cómo funciona, digamos, a nivel bien básico, ¿sí?, el lenguaje y la cognición, entonces tengo maneras de adaptar los procedimientos terapéuticos a cada nivel de desarrollo y particularidades culturales de nuestros consultantes. Entonces, esto que plantean Tornke, Luciano y Born, hay una mayor flexibilidad y yo diría solidez en el ajuste de los procedimientos. Ahora, digamos, yo justamente me guío en estos autores para ver cómo llevar a cabo esto con niños en edad escolar, ¿ok? De 8 a 13 años. Tamar Black plantea con niños más pequeños. Yo no tengo esa experiencia, digamos.
digamos, no, ella lo hace quizás un poco como un laburo más allá, un trabajo más allá de la investigación, ¿sí? Y artesanal. Yo desde mi experiencia, casi todo tipo de terapia dirigida a un niño seriamente empieza desde la edad escolar, ¿sí? Sea la TCC, sea lo que, según algunos autores, podemos hacer con niños más pequeños, interviniendo directamente, son intervenciones que tienen que ver con el modelado, ¿sí? El juego de roles, ¿ok? Y el resto de las intervenciones están sustentadas en modificar el entorno, o sea, en un trabajo con padres, ¿sí? En que entrenar a los padres para que sean terapeutas 24 horas, 7 días a la semana de los niños. ¿Mm? Sigamos adelante. Entonces, estuvimos viendo qué significa las bases en ciencia básica y ahora veamos qué significa esta cuestión del desarrollo flexible. Por un lado, ver cómo se adecua cada tratamiento a cada paciente o pacientito y familia de manera singular. Ustedes saben que justamente lo que hacen las terapias de tercera generación es retornar como base del tratamiento, como base diagnóstica y de formulación, al análisis funcional de la conducta. Esto ocurre en ACT también. O sea, nosotros cuando ingresa un paciente, la familia y el paciente en tratamiento, y cuando vemos el contexto de cada comportamiento que le resulta poco constructivo a la familia o al paciente, las herramientas que tenemos para evaluar el contexto situacional, ¿sí? En general, es el análisis funcional de la conducta. Acá hay una diferencia bastante importante con, digamos, los tratamientos más manualizados, más protocolizados, ¿sí? Que muchas veces, más allá de los avances increíbles que dieron en su época, muchas veces perdían de vista, digamos, cómo se adecuaba a cada persona. Obviamente, cada uno en la clínica más o menos hacía como una especie de ajuste, ¿cómo puedo decir? Un ajuste, si se quiere, artesanal de los procedimientos, pero realmente la vuelta del análisis funcional de la conducta como centro del tratamiento ayudó muchísimo. Les doy un ejemplo concreto. Era típico, ¿sí? Cuando seguíamos los programas de entrenamiento a padres, que son bien manualizados, por ejemplo, el protocolo de Barclay o el de Webster-Stratton, esto de seguir, digamos, un recorrido bien pautado, de primero tenemos una etapa psicoeducativa, luego tenemos una etapa de juego libre, luego tenemos una etapa donde entrenamos a los padres a hacer órdenes efectivas, y luego tenemos una etapa de aplicar, de enseñar a reforzar y aplicar economía de fichas. Ahora, algo típico que pasaba es que, tal como decían los estudios de eficacia, un 60 a 70% andaban así nomás. El problema es en los casos complejos, cuando se nos paraba el auto en la carretera. Y venían los padres diciendo, bueno, no está funcionando el sistema de fichas, o sea, el sistema de caritas felices o de puntos, ya no funciona con mi hijo, no le interesa nada, ¿sí? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, realmente era un problema bastante fuerte para nosotros los clínicos. Con los años nos íbamos dando cuenta, íbamos viendo. Ahora ya desde la base, a partir de retornar a las bases del análisis funcional de las conductas, entendemos que cada procedimiento tiene que ser diseñado y revisado para cada paciente y su contexto de referencia a partir del análisis funcional. ¿Sí? Entonces podemos entender cosas, desde cosas muy básicas como
¿Por qué un padre que le dice, bueno, si tú no dejas de gritar, pierdes la televisión a la noche, ¿sí? Igualmente, observar que el padre, por ejemplo, se queda hablando, ¿sí? Retándole al niño, lo que para el padre es supuestamente una intervención acorde a la terapia, en realidad está funcionando de manera reforzante a la conducta destructiva. ¿Mm? Presten atención a esto, si quieren, anoten sus preguntas y las retomamos al final, porque me parece que es algo central de la clínica. Y por último, esto que tiene que ver con la promoción de la flexibilidad psicológica. Y ustedes saben que, a ver, esto no es menor. O sea, ustedes tienen que pensar que hasta aproximadamente el año 2016, 2015 podría decir, TCC era un tratamiento eminentemente, si se quiere, médico. O sea, adaptado a la lógica médica, que seguía exclusivamente los criterios diagnósticos estadísticos del DCM y que el criterio, digamos, el criterio de mejoría era la reducción sintomática. Justamente como a raíz de la metamodernidad y de la complejidad cultural, esto ha ido cambiando, las necesidades de los consultantes han ido cambiando, ha ido cambiando el criterio de salud y, digamos, patología. Estas líneas han quedado como borroneadas, y ustedes saben que de alguna manera ha sido tan importante estos cuestionamientos que exceden a ACT, pero que ACT ha formado parte, digamos, de todo este coro de cuestionamientos que ha llevado a una especie de fuma de la pipa de la paz entre Stefan Hoffman y Stephen Hayes, desarrollando lo que se llama la terapia basada en procesos, que es como una especie de marco de encuentro de lo que es la TCC moderna y ACT. Y realmente a la conclusión que han llegado es que hoy por hoy la meta del tratamiento tiene que ser, más allá de la reducción sintomática, el desarrollo del funcionamiento global del niño, o sea, prepararlo para lo más posible un universo de interacciones flexibles, la integración con el entorno de pares, en los procesos de aprendizaje, digamos, dejar todo listo para que de alguna manera pueda proseguir su desarrollo evolutivo en un entorno complejo. Entonces, esto lo vamos a revisar brevemente, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de teoría de los marcos relacionales? Voy a fijarme cómo estoy con el tiempo. ¿Vamos bien? Bien. La teoría de los marcos relacionales, como les dije, es una teoría conductual, digamos, contextual, funcional, ¿sí? Del desarrollo del lenguaje y la cognición. O sea, algo para entender es que desde los filósofos pragmáticos en adelante, desde Rorty, Wittgenstein en adelante, nosotros entendemos a la cognición como, si se quiere, digamos, la conducta análoga privada a los procesos de comunicación humana. O sea, lo que sería, dicho mal y pronto, el lenguaje internalizado. ¿Sí? Entonces, digamos, el pensar, el creer, el anticipar, son procesos lingüísticos privados que ocurren debajo de la piel. Ahora, el gran tema es cómo se va desarrollando, por un lado evolutivamente, desde que alguien es pequeño, y por otro lado, cómo se va desarrollando en cada paciente en contexto. Pues bien, lo que postula la Relational Frame Theory, la teoría de los marcos relacionales, es que hay un repertorio muy propio del ser humano, que es el enmarcar. Enmarcar consiste en relacionar arbitrariamente estímulos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que nosotros ahora en Argentina digamos, el peso no vale nada, lo que vale es el dólar, ¿sí? Más allá de cuántas discusiones económicas podamos tener, esto es una construcción socioverbal y arbitraria, como decir verde es el color de la felicidad. Ahora ya no ocurre tanto, pero cuando yo era más joven y iba a ingresar en la universidad, y le dije a mi abuelita que quería ser psicólogo, me decía, pero tú, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué no eliges una carrera seria como médico, contador?
Bueno, esta idea, estas ideas, ¿sí? Más que ideas, estas relaciones de oposición entre carreras serias, carreras no serias, que se van desarrollando progresivamente, pueden o no tener mucho impacto en un adolescente, por ejemplo, en los procesos de orientación vocacional. Algo, a ver, para que nos entendamos también, fíjense, yo pienso siempre en el tema de los perritos, ¿no? Nosotros vamos aprendiendo de chiquitos que, o sea, a partir del aprendizaje directo, los niños pequeños lo que suelen experimentar es que los pequeños cachorritos son apetitivos, agradables. Ahora, lo que va ocurriendo es que a través de la exposición a distintos relatos o incluso a, si se quiere, experiencias aprendidas de manera vicaria, viendo programas de televisión, los niños van relacionando lo que es la imagen del perro en sí, primero con vocablos muy simples, casi onomatopéyicos, ba, bau. Luego, a medida que se van suscitando diversas oportunidades de aprendizaje con la palabra perro. Y estas, digamos, cuando va diciendo perro, ¿sí? Va equiparando. Perro es babau. Babau es también la imagen del perro. Y a través de todo ese proceso se van estableciendo categorías complejas, incluso relaciones de causa y efecto. El gran tema es el siguiente, que es, a medida que nosotros establecemos relaciones también, relaciones, por ejemplo, equiparando arbitrariamente distintos estímulos, también se suscitan transformaciones en las funciones de los estímulos, sean transformaciones perceptuales o la más importante para la clínica. Lo apetitivo deja de ser apetitivo o incluso lo apetitivo pasa a ser aversivo. Entonces, yo les voy a mostrar lo siguiente. Si uno ve Tom y Jerry y ve un gran bulldog, ¿sí? Que le está mordiendo la cola, ¿sí? A Tom, un niño puede terminar diciendo, pero entonces Paco es malo, ¿sí? Y este es uno de los pequeños de los caminos para la fobia, lo cual sería un problema porque podría llegar a estar perdiéndose esta maravilla, ¿sí? Que ven acá, que es un pequeño bulldog francés. Entonces, fíjense cómo a través del lenguaje, algo que es maravilloso, ¿sí? Puede transformarse en aversivo, ¿sí? Gracias, Cocoa. Ella es mi perra Cocoa, dulce como el chocolate. Ahí está, ahí tenemos otra transformación en la función de los estímulos. Está divina. Me encantó el ejemplo, además, con la personificación. Gente, ustedes pueden pensar qué está diciendo este tipo, qué abstracción. Esto tiene una importancia en la clínica con jóvenes muy grande. El otro día justamente estaba trabajando con una paciente mía que es una terapeuta joven que realmente estaba apasionadísima mientras estaba en la universidad. Tenía, a ver, muchas características obsesivas. Digamos que ella mejoró mucho de lo que sería un diagnóstico usual de TOC. Pero lo que le queda como resabio en general a estas personas, porque la terapia no es perfecta, ayuda a la gente a que mejore su funcionamiento, digamos, pero siempre queda esta cuestión, siempre quedan eh, rasgos, dificultades, digamos, ya está libre de rituales, ya está libre de obsesiones, pero el gran problema que tiene ella es que con el altísimo perfeccionismo y la altísima sobreexigencia, ¿sí? Cada vez que tiene que hacer una formulación de un caso para atender a un paciente, ella está todo el tiempo pensando que tiene que ser perfecta, que exactamente si está coincidiendo con el objetivo, si las intervenciones son adecuadas, y las repiensa 500 veces. Llega a la última sesión muy angustiada diciendo, Javi, vos no me entendés, esto no es el TOC, es un problema vocacional. Yo detesto en este momento la psicología. Y lo que vamos revisando a través de
diferentes experiencias, o sea, yo la hice recorrer, digamos, con la memoria como si fuese una película, diferentes experiencias del pasado, en sus primeras prácticas, cuando se sentía más libre, y ella pudo identificar sensaciones placenteras, nuevamente. Pero fíjense lo interesante, como toda la sobreexigencia había transformado las funciones de los estímulos relacionados con lo que es la psicoterapia para hacerlo de carácter aversivo. Odio a los pacientes y odio la psicoterapia. ¿Mm? Era terrible, era muy angustiante. Y, la angustia que compartíamos en ese momento en el consultorio era bastante fuerte. Por suerte pudo salir, ¿sí? Naturalmente, como pasa en varios procesos terapéuticos complejos, a los 3 días me escribió diciendo que estaba igual que antes y tendremos que seguir trabajando. ¿Se entiende? Pero lo que yo quería señalar acá es que cada vez que establecemos una relación, sea entre perros, perro es un animal entre los cuadrúpedos, ¿sí? Mi tío Pedro es un animal, ¿sí? Que cada vez que establecemos esas relaciones, que no podemos dejar de hacerlo, ¿sí? También transformamos las funciones de los estímulos. Y eso también, esa combinación de relaciones y transformaciones dan lugar a una serie de reglas. Reglas que nos permiten anticipar qué es lo correcto en un contexto dado. Por ejemplo, si yo doy una clase en Perú, no va a estar muy bueno hacer chistes, ¿sí? Sobre política, ¿sí? Que sí podrían ser adecuados en un contexto más tranquilo como Uruguay. ¿Me van siguiendo? O sea, podemos anticipar experiencias sin necesidad de exponernos a situaciones destructivas. También evaluar, por ejemplo, cuando cortamos una pareja, decir, bueno, ¿qué errores no quiero cometer en mi próxima relación? Lo seguimos cometiendo igual, ¿no? Pero cada vez un poco mejor, creería. Entonces, acá hay algo central que plantea la teoría de los marcos relacionales, es que a partir de esta conducta de establecer relaciones cada vez más complejas y transformaciones en las funciones de los estímulos, vamos organizando el mundo y podemos predecir. Esto es lo que se llama el terrible potencial generativo del lenguaje. Pero otra cosa que nos dice Niklas Torneke es que el lenguaje, a la vez de ser poderoso, es también peligroso. ¿Por qué? Porque no podemos controlar de manera exacta esta transformación en las funciones de los estímulos ni las relaciones que establecemos. Es esta cuestión, por ejemplo, que vemos en los adolescentes que van al gimnasio y dicen, bueno, cuando pueda tirar 100 de pecho, voy a ser genial, voy a ser bárbaro. Y de pronto ven al que está al lado, bueno, no tan adolescentes, te he visto también adolescentes de 50 y pico de años que están en la misma, ¿por qué no? Entonces, miran al de al lado, ¿no? Y decir, caramba, el de al lado tira 115, es decir, que soy un perdedor. ¿Me siguen? No podemos ni controlar las relaciones que establecemos, ni controlar del todo. Es un control solamente aproximado. Entonces siempre encontramos la forma, o siempre tenemos altas chances de jorobarnos la vida. ¿Cómo lo dice? Digamos, hay tantas posibilidades en este establecimiento de relaciones y transformaciones, nos dice Niklas Tornke, que el lenguaje es una interfaz directa con el sufrimiento humano como universal. Y lo segundo, y con consecuencias más clínicas, porque este sería, como diría Freud, digamos, el malestar neurótico de la vida, ¿no? Pero lo que tiene consecuencias más patológicas es que estas reglas conductuales, ¿sí? Por ejemplo, relaciones de causa-efecto, esto de decir, bueno, si voy a dar una clase en Perú, mejor no cuento chistes de política, o por ejemplo, si voy a la India, mejor no como comida con insectos, ¿sí? Esto es en Vietnam, perdón, si voy a Vietnam, no voy a comer insectos en la calle, ¿sí? O, por ejemplo, si voy a Mongolia y voy a una cena, bueno, puede ser que haga un provechito después de la cena,
cosa que no haría en Colombia, no estaría bien en Colombia, ¿verdad, Sofi? No sería muy adecuado. Tampoco acá en Argentina. Esto que me permite anticipar también me lleva, ¿sí?, a realizar anticipaciones, a muchas veces realizar anticipaciones poco útiles, o destructivas. El gran tema acá no es tanto el contenido de las reglas en sí, sino, digamos, nuestra relación con las mismas. Dicho de manera clínica, cuánto nos fusionamos a las mismas. Por ejemplo, un adolescente puede pensar, bueno, qué bueno fumarme un cigarrillo de marihuana antes de salir un sábado a la noche. Ahora, ¿qué pasa si empieza a seguir esa regla con muchísima frecuencia y muchísima intensidad? Ergo se está fusionando. Bueno, va a llevar a tener consecuencias destructivas. Entonces va a ir empobreciendo su repertorio vital. ¿Se entiende? Entonces, a esto va a que muchas veces los consultantes intentan solucionar sus problemas, sea regulando o evitando las experiencias dolorosas, que muchas veces son inevitables, o siguiendo reglas, las reglas que nos dan coherencia a nuestra identidad y a nuestra relación con el mundo de manera muy rígida. Entonces, justamente, ¿en qué consiste ACT? En analizar de manera repetida cómo se van desarrollando estos procesos, ¿sí?, de seguimiento de reglas, cómo estos procesos de seguimiento de reglas llevan a conductas de evitación o de control inadecuado, que también serían evitaciones experienciales, que podrían empobrecer el repertorio de los consultantes, y cómo tratar de redirigirlos hacia cuestiones más valiosas en su vida. Entonces, recapitulemos, ¿sí? El lenguaje y la cognición, de acuerdo a los teóricos de la Relational Frame Theory, es un medio exponencial de predicción y de gobierno del comportamiento humano. O sea, es lo que nos... Saber que no estaba bueno pegarle un palo por la cabeza a nuestro congénere para convivir en una cueva es lo que nos permitió vivir en sociedad. Y también de ahí lo que nos permitió proyectar, saber que cuando llueve y hay rayos en el horizonte, nos puede exponer a peligros, también fue útil para ese simio bipedestado que fue el humano primigenio. ¿Sí? Pero lamentablemente, ¿sí?, hay un lado oscuro en el lenguaje, que es que estas relaciones y transformaciones bidireccionales son poco controlables, es decir, no podemos controlarlo del todo, ¿sí? Si realmente lo que amamos va adquiriendo funciones aversivas, y si esto es útil para nosotros o no. Y lo otro es que las reglas que nos permiten comparar, anticipar, entender al otro, ¿sí?, también podemos llegar a seguirlas de manera muy rígida, ergo fusionarnos. Entonces, fíjense, Niklas Torneke plantea que si bien hay muchos modelos, modelos explicativos de nivel medio, quiere decir más cercanos a la clínica, para explicar qué es lo que hacemos en terapia, como por ejemplo el Exaflex, él dice que es interesante, en este punto, que podría ser muy interesante para adecuar los procedimientos, envolver a las bases de ciencia básica de qué consiste ACT. Entonces, fíjense, acá estarían los tres principios centrales. Esta es como la idea de Niklas Torneke, que es genial, que la fueron trabajando con Carmen Luciano y otros autores de este grupo, que es, si nosotros pusiésemos ACT bajo la óptica de la teoría relacional, la teoría de los marcos relacionales, como si fuese una cáscara de nuez, ¿sí?, en tres procesos, las tres cosas que hacemos en ACT, ¿cuáles serían? Bueno, la primera sería el análisis funcional, que como ustedes saben, en su forma bien básica, desde el ABC de Skinner, se trata de una elucidación de forma y función de los eventos conductuales en contexto. O sea, viene el paciente y me dice, no, porque
No, porque mi mamá me retó y yo no quería dormir, dice el niño, nos dice, yo quería dormir en la cama. Y decir, a ver, un segundo. ¿Lo puedes contar como una película? ¿Qué es lo primero que pasó? Y lo primero que pasó es que mi mamá me dijo que me vaya a dormir. ¿Sí? Y ahí, ¿qué pensaste? ¿Y si entran ladrones? Ok, ¿y qué sentiste? Bueno, lo que sentí es mucho miedo. ¿Dónde sentiste el miedo? Muéstrame dónde. Acá, como si fuese todo acá en el pecho y también todo mucho dolor de estómago. ¿Y qué empezaste a hacer? Y lo que empecé a hacer es llamar a mamá, empecé a llorar. ¿Mm? Esto es todo un proceso. Al principio, sí, vamos a tener que entrenarlo, entrenarlo muchas veces, jugar mucho sea al YouTube, como decimos en el libro, al fantástico YouTube, como si fuese un TikTok. Esto de ver como si fuese una película. Bueno, has llamado a tu mamá. ¿Qué ocurrió después? Bueno, ¿qué ocurrió después? ¿Estabas más tranquilo? ¿Estabas más nervioso? No, estaba más tranquilo. Perfecto. O sea que parece que esa noche te sirvió. ¿Qué hiciste al día siguiente? Y lo mismo. Llamé a mi mamá. ¿Y eres feliz así? ¿Llamar a tu mamá? ¿Dormir con tu mamá? No. Quiere decir que algo no está funcionando. Y ahí probablemente muchos niños nos digan, sí, no me está funcionando. No es lo que yo quiero. Bueno, ¿qué te gustaría que pase? Y ahí saltaríamos a un tercer proceso central, si me permiten, saltar directamente la conversación misma, me llevó a saltar a lo que se llama el redireccionamiento en relación a cualidades, que dicho en lenguaje bien RFT, es la especificación de funciones lingüísticas apetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Hacer a través del lenguaje, tratar de, por un lado, discriminar qué sería reforzante para el paciente y por otro lado, a fines terapéuticos, amplificarlo. Por ejemplo, esto de decir, bueno, imagínate el otro día se me vino una paciente adulta, estaba con una paciente adulta eh, trabajando y una pintora muy talentosa, y que estaba en ella tenía mucho miedo a ser evaluada, esta cuestión de, bueno, prefiero no contar tanto detalle, pero mucho miedo a ser evaluada. Y entonces para especificar las funciones de los estímulos, le pregunté, ¿y qué sería para ti? Eh, ella vive en Nueva York, ¿no? Entonces habla un poco de inglés, un poco de castellano. ¿Qué sería para ti ese momento sublime de la creación? ¿Qué es lo que buscas? Y le digo algo muy típico de ACT que, en inglés, que es, ¿qué sería para ti ese sweet spot? ¿Sí? Ese punto dulce, ¿no? A dónde que esa experiencia sublime. Y para mí es justamente esto de, como dice Paul Klee, hacer visible lo invisible. Y ese momento en que uno puede volcar lo que uno tiene en la cabeza en la hoja. Ok, si le pusiésemos una palabra, ¿cómo lo llamaría? Y es la visión, lo llamaría. Entonces esto es lo que sería la especificación de cualidades valiosas en un adulto, ¿sí? Um, en el caso de esta paciente adulta sería la capacidad de poder volcar la visión. El artista sería alguien que comparte su visión, compartir la visión. Esto es un valor importante. Ahora está el tema de cómo los vamos compartiendo en distintas, si se quiere, momentos evolutivos. Y algo que plantean Coa Whittingham y Lisa Coyne es que en realidad hay una progresión que se va desarrollando entre lo que son las preferencias de un niño. A mí me gusta, digamos, la naturaleza, a mí me gustan las peleas, a mí me gusta el deporte, versus lo que serían los protovalores, que son apetitivos. A ver, los valores en sí son
apetitivos construidos de manera lingüística, abstractos, globales, que orientan formas de desarrollo. En los niños en edad escolar adquieren características más concretas. Whittingham lo que dice es que son más bien protovalores. Las cuestiones de que más que ir a abstracciones van a generalidades, o sea, tienen características globales, pero bastante más concretas. Y todavía dependen mucho del seguimiento de reglas, sean familiares o escolares. Por ejemplo, portarme bien, ser independiente, ¿sí? Entonces, esto, con un niño, esto de, bueno, ser más grande, ser valiente, ser independiente, que hay muchos pacientes. Entonces, yo recuerdo un pacientito que su familia pertenecía a la cultura gitana, y él decía, yo quiero ser valiente y grande, ¿no? Imagínense que, bueno, en esta cultura, digamos, todos estos valores son comunes a un chico. Yo quiero ser bien hombre y bien grande. Y está bien, nosotros, digamos, no estamos para cuestionar para nada los valores siempre que no sean destructivos, ¿sí? Si a este niño lo conducen a desarrollos útiles para él, fantástico. Entonces, acá tenemos este punto. Por un lado, hacemos el análisis funcional, por otro lado, reorientamos el paciente en relación a otros apetitivos que tienen que ver más con un desarrollo constructivo, y si quieren, por último, en el medio de este sándwich o de este emparedado, o digamos en otro punto de lo que sería este triángulo de intervenciones, las diferentes procedimientos de observación en perspectiva, sea la aceptación, ¿sí?, de las emociones dolorosas y de las experiencias psicológicas dolorosas, ya en el hecho, cuando estamos cultivando aceptación, lo que estamos es favoreciendo otro tipo de observación y también transformando las funciones de los estímulos en terapia. O sea, ya estamos diciendo de alguna manera, bueno, estamos transformando el contacto con la tristeza en una experiencia de aprendizaje. O sea, lo que era pisar popó de perro con el pie desnudo a la mañana también se transforma en una experiencia de aprendizaje. ¿Me van siguiendo? Bien. También los distintos niveles de observación en perspectiva, sea, por ejemplo, estrategias de difusión, ¿sí?, que muchas veces con los niños más pequeños son las más útiles, las más viables. Por ejemplo, cuando empiezan a decirse cosas, a tener pensamientos que favorecen solamente quedarse enganchado en el enojo, decirlos con la voz del Pato Donald, ¿sí? Por ejemplo, y hay la cuestión con la difusión es básicamente tratar de establecer un contexto de observación en perspectiva bastante simple. Yo estoy aquí y mis pensamientos están acá. Y luego diferentes, si se quiere, procedimientos cada vez más complejos, como el mindfulness, que incluye no solo el establecimiento de una perspectiva, sino también la observación desapegada de juicios y valoraciones. Y por último, lo que sería yo contexto, que es identificar algún tipo de identidad como observador de la experiencia. Con los niños muchas veces decimos, tú eres, más allá de lo que pienses, eres la persona capaz de ponerse anteojos. O una metáfora que usamos mucho en el libro, el Buda que observa. O sea, a veces te puedes sentir bien, te puedes sentir el bueno, el malo, el héroe, la hormiguita, pero siempre puede ser el Buda que observa. O sea, quién y el que está mirando la experiencia aquí ahora. Tú estás acá, la experiencia estás allá. Entonces, la alternancia entre estos procedimientos, tanto con el niño como con los padres, de investigación, observación y valoración, ¿sí?, se va articulando en diferentes triángulos, ¿sí? Acá hay un ejemplo que está que está en el libro,
Más que nada, acá se ve con la mamá de una niña con ansiedad por separación, que es algo muy común, ¿sí? Que muchas veces, aunque los padres saben, aunque los padres saben que lo que tienen que hacer, muchas veces hay emociones, se fusionan ciertas emociones de pensamientos que los paralizan. Es muy común esta sensación de me voy a volver loca, no puedo tolerar que mi hija sufra. Entonces, ir a través del análisis funcional observando cómo y de qué manera se fusionan estas experiencias, ¿sí? Y de qué manera las evita. O sea, al principio resiste, resiste, después va a dormir con su hija en la cama, ¿sí? Lo cual favorece la evitación y el reaseguro. ¿Ok? Entonces, justamente, ¿qué le podemos dar a esta madre desde ACT? Por un lado, la capacidad de observar una y otra vez estas experiencias y reconocerlas como algo viejo, como dicen Polk y Schoendorf, como un gancho viejo, ¿sí? Como si fuese un clavo viejo en el que te enganchas una y otra vez. Después, otras estrategias de observación en perspectiva, no para eliminar el dolor, sino para poder observar mejor y transformar esa experiencia dolorosa en una experiencia de aprendizaje, para, digamos, catalizar el aprendizaje. Y por último, digamos, cómo exponernos cada vez más a eso que, por un lado, nos duele, pero por otro lado puede enriquecer nuestra vida. Bueno, aquí justamente es esto que les decía de conectar una y otra vez a los pacientes a ese sweet spot, a esa experiencia reforzante, también lingüísticamente construida, pero muy individual, que orienta lo que más importa en la vida, lo que sería el significado, el sentido. Sea en niños, en adolescentes, en adultos. Bueno, en el libro nosotros en una formulación del caso a través de estos triángulos lo que hacen es justamente graficar la relación en la consulta de estas tres operaciones que señalamos. Bueno, lo que vamos viendo es cómo muchas veces podemos trabajar directamente con los niños, otras veces tenemos que trabajar primero con los padres para que se haga posible el trabajo con los niños en estas operaciones de investigación, es decir, análisis funcional, observación en perspectiva y toma de contacto con cualidades valiosas, lo que sería valores en adolescentes o protovalores y preferencias en los niños. Finalmente, para ir cerrando, yo quisiera dar como, decir, bueno, a ver, y todo este viaje esotérico de este hombre por la ciencia del lenguaje, la ciencia conductual del lenguaje, por las complejidades de la clínica y de la metodología, ¿cómo se traduce en algunas, digamos, en algunos lineamientos concretos sobre lo que sería ACT, tanto con madres y padres, luego con adolescentes, que es un tema que también, bueno, que abordamos con Paula José Quintero y Fabi Maero en un libro muy lindo que queremos mucho, que es ACT con adolescentes, también distribuido por 3 olas, claro que sí. ¿Cuáles serían los vectores? ¿Sí? A ver, cuando trabajamos con los padres, por un lado, vamos a tratar de cultivar la aceptación hacia sus propias emociones dolorosas, incluso contradictorias. O sea, el hecho de que uno a veces tenga ganas de hacer lanzamiento de niño, no sé si en los países de ustedes pasa, ¿no? Pero muchas veces hay un solo condado en el mundo donde se lleva al acto esto, que es en Texas. A veces lanzan los niños y los enanos en los toreos. No, mentira. Pero digo, esta sensación que tienen muchas veces los padres de basta, te voy a lanzar por la ventana, no te soporto más. Pero también poder entender que una cosa es amar a un niño, un compromiso constante, y en ciertos momentos no tolerarlo más. ¿Entiendes? Entonces poder tomar contacto con las emociones dolorosas como un indicador, abrirse con curiosidad. Y esto favorece también tomar contacto con las expresiones emocionales dolorosas de los niños.
¿sí? El hecho de que un niño grite, berrinchee, ¿sí? O sea, no es realmente agradable, pero sí puede ser una experiencia de aprendizaje. ¿Mm? Favorecer la difusión, el yo contexto, o sea, observar cuando uno está siguiendo de manera rígida reglas. Por ejemplo, a mí no me va a faltar el respeto. Muchas veces cuando ubicamos en el análisis funcional con los padres el seguimiento rígido de este tipo de reglas, muchas veces vemos que los padres se empiezan a enojar, empiezan a perder el control de los impulsos. Poder entenderse en ese momento, poder hacer un stop, ¿sí? Y experimentarse como observadores trascendentes a la experiencia difícil, también adoptar la perspectiva del hijo, a través del mindfulness, también tomar contacto aquí ahora, que más allá de mis presupuestos, es decir, mi hijo tendría que hacerlo de tal forma, no faltarme el respeto, hacer esto, hacer lo otro, ¿qué es lo que está funcionando? Y por último, los valores que orientan la crianza, que muchas veces favorecen la adherencia y las ganas de seguir luchando en padres que vienen muy lastimados. Padres de niños, por ejemplo, con problemas de comportamiento, con problemas de ansiedad graves y complejos, que faltan a la escuela. Con adolescentes, bueno, a mí lo que me gusta decir es que ACT y la adolescencia ya directamente son el uno para el otro, porque digamos, los desafíos que tienen que ver a nivel psicológico con ser adolescente, es decir, cambiar la relación con la identidad, desarrollar tus proyectos, desarrollar los primeros proyectos, ¿sí? Y empezar a relacionarse de manera flexible con otras personas, son justamente los principios centrales de lo que es un tratamiento ACT. Entre esto, ¿sí? Y por otro lado, las características más experienciales y menos directivas, realmente hay estudios cada vez más prometedores, no solo de la eficacia, sino de la viabilidad de este tratamiento, la aceptación por parte de los adolescentes de esta forma de hacer terapia. Entonces, algo que justamente con Pau y con Fabi estuvimos revisando es que alguna de las cuestiones centrales de trabajar ACT con adolescentes es adaptar los formatos y los ritmos de los procedimientos, o sea, es entendible que un adolescente no tenga la misma disposición que un adulto en poder aceptar y orientarse hacia las experiencias psicológicas dolorosas, sintonizar con intereses y motivaciones, el lenguaje de los adolescentes, muchas veces usar esto del humor, una actitud desafiante, ante todo ser transparente y a veces usar autorrevelaciones, quizás más que con los adultos, siempre con cuidado, ¿no? Lo que sea útil para el adolescente, ¿no? Considerar la motivación y la ubicación de la demanda, o sea, qué es lo que quieren los padres, qué es lo que quiere el colegio y qué es lo que puede querer el adolescente. Poder diferenciarlo y trabajar, digamos, en una especie de, ¿cómo decir?, de Naciones Unidas, en una especie de negociación entre estos tres vectores. Eso es muy característico de lo que es el trabajo en adolescencia. Y por supuesto, considerar el entorno sociohistórico y cultural, o sea, realmente no es la misma la relación, para bien o para mal, la relación con el cuerpo que hay en los adolescentes actualmente después de la pandemia y de la hipertrofia de las redes sociales. Y por supuesto, estos desafíos evolutivos que son como el centro, ya lo dije, nuevas formas de desarrollar, nuevas formas de relacionarte con lo que sería tu idea de lo que es un sí mismo, o sea, con tu identidad, nuevas relaciones interpersonales y el desarrollo de los primeros valores propiamente dichos. ¿Sí? El desarrollo del contacto, de los primeros contactos con valores propiamente dichos. Y por último, con niñas y niños, acá, digamos, me voy a basar, realmente somos pocos los que estuvimos escribiendo sobre esto, me voy a basar en esta colega, que espero conocerla personalmente, Tamar Black, algunas cuestiones que estuvimos conversando con la prologuista, que es
Patricia Zuritaona, que es una persona divina, originaria de Bolivia, pero que ahora está viviendo en Los Ángeles. Algunas cuestiones que estuvieron trabajando el grupo de Francisco Ruiz hace muchos años, y lo que estuvimos trabajando en la adaptación de ACT a nuestra propia clínica con niños, que es simplificar, o sea, hacer lo más simple posible las intervenciones. Por ejemplo, algo tan abstracto como yo contexto, vamos a necesitar hacerlo más antropomórfico con los niños, esto de usar un campo de fútbol como hacíamos con adolescentes, o la cuestión de menos aún un tablero de ajedrez para un niño es incomprensible. Entonces vamos a necesitar transformarlo en una especie de personaje, ludificarlo, o sea, hacerlo atractivo, ¿sí? Hacerlo como, transformarlo como en un juego a la intervención. ¿Mm? Siempre adaptando a la cultura, a las competencias relacionales, o sea, a, digamos, qué tipo de complejidad cognitiva ha alcanzado el niño en este momento de su desarrollo y de acuerdo a su contexto cultural. Algo muy interesante que dice Tamar Brack es formular el caso considerando cuáles son los procesos que más importan. ¿Sí? No es que con un niño vamos a poder trabajar todo. Yo contexto, mindfulness, efusión, sino ver qué procesos son los que más impactan en el funcionamiento del niño y qué procedimientos serían más viables con ese niño para poder destrabar un poco. Y lo último, una idea, a ver, yo podría decir que trabajo más el moldeamiento familiar, ¿sí? En qué, cuáles son las respuestas que el niño refuerzan, perdón, cuáles son las respuestas que las madres y los padres refuerzan en los niños. Si son las respuestas orientadas por accionarios comprometidos o respuestas que tienen que ver con la evitación. Algo interesante que plantea Tamar Black es, digamos, la idea de que también los padres, entrenar a los padres un poco en ACT para que ellos también muestren cómo hacen difusión, ir repitiendo estas cuestiones en la casa. Son distintas alternativas, me parece muy interesante. A mí me sale por ahí, me sale más si tengo una agenda más fuerte, como muchas veces en el análisis funcional, nosotros vemos que los padres hacen lo mejor que pueden, pero entre las presiones del mundo metamoderno, las carencias y los propios temores ante la crianza de un hijo, muchas veces los padres tienden eh, a evitar las experiencias dolorosas. Y es muy contraintuitivo, ¿no? Tratar de plantear que a veces el niño necesita enfrentar situaciones dolorosas como parte del crecimiento. Ya digo, porque realmente no es esto para el cual traemos chicos al mundo, pero muchas veces es quizás el corazón paradojal en el cual se desenvuelve la dialéctica que hace la psicoterapia infantil. Ahora sí, bueno, los dejo para que hagan preguntas y para unos mensajes parroquiales de Sofi. Javi, muchas gracias por este contenido tan poderoso que nos acabas de dar en este espacio. ¿Te parece si pasamos a las preguntas y después hacemos la cuña Por publicitaria del favor, taller en DBT? Bueno, acá Erika adelante. Gutiérrez dice, la segunda ola buscan cambios de primer orden, las contextuales buscan cambios de primero y segundo orden. ¿Su comentario? ¿Cómo? De nuevo. Erika Gutiérrez hace dos comentarios. La segunda ola buscan cambios de primer orden. Las contextuales buscan cambios de primero y segundo orden. Pero ahí me parece que hay una especie de entrecruzamiento. ¿Podemos ponerla, Erika, en la pantalla? Me parece que hay un entrecruzamiento teórico un poco
Vamos a ver, Erika, ¿en dónde estará? Te hago entonces las dos preguntas y la ponemos a Erika, porque ella después hizo también otro comentario que dice A en ver, algo yo que... quisiera, no, no, entonces vamos a hacer lo siguiente, Sí. no la vamos a poner a Erika, a ver, a menos que ella quiera después, pero me parece, si yo entiendo bien, la idea de cambio de primer orden y cambio de segundo orden proviene de las terapias más sistémicas, ¿sí? Aquí habría una idea de que muchas veces de que los cambios que tienden a un equilibrio previo desde la epistemología sistémica son ciertos cambios conductuales que solamente conducen a restaurar un equilibrio previo y entonces en algunos casos no serían un verdadero cambio, serían un cambio, si se quiere, algo así como un termostato, ¿sí? Desde la teoría sistémica. Acá hay dos cosas. Primero, y que el cambio de segundo orden es como directamente modificar fuertemente los parámetros del sistema para que vayamos a, si se quiere, un cambio cualitativamente diferente. Yo lo primero que, porque me he formado en sistémica también, y me ha resultado fácil, si se quiere, todo sirve, ¿sí? Para entender algunos planteos contextuales. Mi recorrido ha sido sistémica, primero psicoanálisis en la facultad, luego sistémica, luego cognitiva y luego contextuales, ¿sí? Con lo cual, bueno, realmente me ha dado cierta apertura, lo único es que me dejó completamente loco y nadie más me invita a las fiestas por temor a lo que pueda decir. Pero, no, lo que te puedo decir, Erika, es que cuidado con esto. Cambio de primer orden primero son conceptos que vienen desde la sistémica. Segundo, muchas veces tú necesitas en ciertas situaciones clínicas restablecer equilibrio. Por ejemplo, en una familia donde hay un psicótico, se sabe hoy, ¿sí? A pesar de lo que pensaban autores como Palazzoli, hoy casi cualquier sistémico que más o menos no ha viajado en ovni te diría que hay que tratar de restablecer el equilibrio por lo menos hasta que la medicación haga efecto. Entonces ahí un cambio de primer orden es útil, ¿sí? Porque el exceso de emoción expresada está, por ejemplo, de gritos, de caos, está estipulado que lo que hace es aumentar la frecuencia de los brotes psicóticos, lo cual es deteriorante. Entonces, cuidado, porque cambio de primer orden y de segundo orden no son cuestiones valorativas. Segundo, entiendo que hayas confundido esto por esta cuestión de las olas. Sí, esta cuestión de las olas es una cuestión como revolución cognitiva, son esos brandings que nos gusta meter en psicología, que está bien, producen un efecto medio interesante. A los psicólogos nos gustan estas cosas, pero se está dejando de lado. Todas las terapias, sí, a ver, yo te diría que todas son muy útiles. Lo que va ocurriendo, y son aportes increíbles, e incluso desde mi perspectiva, por ejemplo, un entrenamiento a padres sin complejidades tranquilamente se podría hacer desde las terapias de primera generación, como se dice, desde el conductismo más básico, y estaría bárbaro. El ABA, por ejemplo, que es un tratamiento con más base de la evidencia para trabajar con niños autistas, es genial. Sí, tiene unos estudios increíbles. Después, a ver, hay pacientes que no quieren revisar sus valores, que lo que quieren es un alivio sintomático rápido de lo que sería su pánico, el trastorno de ansiedad por ataque de pánico, una fobia social o incluso un episodio depresivo mayor sin antecedentes, y tranquilamente puede ir a una TCC, ¿sí? Y tener cambios realmente importantes. Ahora, hay personas para qué es útil ACT y para personas justamente que quieren algo más de la terapia. ¿Sí? Más allá de resolver si se quiere aumentar o bajar la cantidad de síntomas, reordenar un poco su relación consigo mismo, con el entorno y con sus proyectos de vida. ¿Mm? De hecho, Eh, Javi, perdón que te interrumpa, acá está Erika escribiendo respecto, porque ella fue la primera que hizo las preguntas a las 8, oyó toda la charla, y acá ya dice, entiendo, los terapeutas contextuales manejamos esta terminología.
O sea, está como acotando un poco a la conversación que estás teniendo respecto a la primera pregunta. Y dice, hola, con cambios de segundo orden son relacionados con temas más complejos de compasión, aceptación, compromiso. ¿Usan esa terminología de cambios de segundo orden? No me jodan. ¿Se está usando? ¿En qué Los texto? cambios de segundo orden son relacionados con temas más complejos de compasión, aceptación, compromiso. ¿Qué autor utiliza eso? Sé que es un término sistemático, pero no relacional. Si están usando, a ver, yo no lo he leído, no lo he leído en ninguno, la idea de cambios de primer orden y de segundo orden en ningún autor de ACT. De Compassion he leído poco, de DBT he leído algo más, de FAP he leído algo. Nunca he visto que se use esa idea de cambio de primer orden y de segundo orden. Y si lo hacen, espero que lo hagan haciendo las referencias y las diferencias con autores como Paul Watzlawick, porque suenan muy fuertes, suena muy fuerte. ¿Quieres que pasemos a otra de las preguntas? Dale, Porque dale, hay dale. varias, así le damos lugar a todos. Desde la postura de las psicoterapias contextuales, ¿cuál es el veredicto u opinión de usted sobre la llamada crianza respetuosa? Gracias. ¡Oh! Eh, a ver, por un lado no tiene base en la evidencia. ¿Sí? No tiene base en la evidencia. A ver, que no tenga base en la evidencia, no tenga estudios de eficacia o tenga muy pocos, ¿sí? No quiere decir que yo pueda decir desde un lugar de autoridad suprema que no funcione. Simplemente que no tenemos base para recomendarla. Eh, Debe haber cosas que están buenas, pero dado que hace aseveraciones muy fuertes, que contrastan, que discuten principios muy básicos del conductismo, ¿sí? Y tiene una comprensión, diría, lo poco que he leído, parece tener una comprensión un poco errada de lo que son los programas de orientación a padres tradicionales que suelen combinarse con ACT, especialmente la PCIT. Yo diría tener mucha cautela, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Se entiende? Poca base en la evidencia, críticas no del todo fundadas o fundadas en una pésima comprensión de lo que es el análisis funcional de la conducta y el conductismo aplicado a la orientación a padres. Eso, no, desde mi perspectiva no. Hay gente en Etsy que toma cosas, por ejemplo, y muy bien, sí, sí adherimos cuando estamos en esta discusión de que, bueno, es complicado, hay que hacerlo con cautela por la poca base en la evidencia. Así que cautela, semáforo amarillo, sigamos. Esta es mi perspectiva, ¿sí? Bien, y tenemos una última pregunta de Eduardo Adrián Rodríguez Vargas. Buenas noches, muy buena exposición. Quería preguntar, ¿qué es el principio de normalidad destructiva? Ya, esa es la pregunta. Perdón, me estaba mirando. El principio de normalidad destructiva consiste en que es una deconstrucción de la idea de salud mental. ¿Mm? O sea, la idea de que podemos, primero la idea de que podemos llegar a estar saludables y más que nada libres de todo síntoma. Esto es completamente cuestionable en la metamodernidad. Nada más ver los diarios, ver a nuestros políticos, ver... O sea, hay gente que, por ejemplo, no tiene motivos de sufrimiento personales, pero se la pasa jorobándole la vida a la gente. Esto lo puedes ver en un diario, constantemente. Eh, y en lo cotidiano, ¿sí? Y esto nos lleva, si se quiere, a la respuesta más profunda de Hayes, perdón, de Hayes, Strossard y Wilson, que es que los mismos procesos que sustentan la salud mental son los mismos procesos que pueden llegar a enfermarnos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te fijas, nosotros para subsistir tenemos que evitar ciertas experiencias y a su vez fusionarnos. O sea, no podemos estar todo el tiempo en modo
en modo flexibilidad psicológica, ¿sí? Diciendo ahora, autoobservándonos, y tampoco es una cuestión de que tengamos que aceptar y afrontar todo lo doloroso. O sea, por ejemplo, digamos, hay países sudamericanos en donde salir a la calle, ver la pobreza y el dolor, si estamos enfocados en todo eso, en camino al consultorio, la verdad que no podríamos dar un paso. ¿Se entiende lo que digo? O sea, para funcionar en lo cotidiano, hay ciertos niveles de evitación experiencial, incluso para poder vivir en comunidad. Ahora, es una cuestión de excesos y de restricción del funcionamiento, ¿sí? Lo que podría ser complejo. ¿Sí? Si yo, digamos, si yo me fusiono y actúo en coordinación de manera muy rígida en relación a reglas, y tengo una vida completamente alejada de aquello que para mí es valioso, y ahí tengo problemas. Por ejemplo, ¿sí? Si yo hubiese hecho caso a mi abuelita, y para contestar a mi abuelita, que hay mucha gente, hubiese seguido contabilidad, probablemente hoy sería un contador muy malo, porque a mí los números se me dan para el traste. Okay. Y aparte no sería feliz. Lo mismo, un adolescente con su educación, con su orientación vocacional, y hablar con lo que tiene que ver con la orientación sexual, eh, ni hablar con lo que tiene que ver con la orientación sexual, o el género. En este momento se me vino a la cabeza, yo no soy un experto en coming out, pero en una época, yo tenía, cuando trabajaba para obras sociales, atendía de todo, y me acuerdo un paciente adulto que le costaba mucho el coming out, y era una cuestión, lo más terrible, eh, no era tanto la opinión de los demás, sino él mismo poder aceptar y ordenarse, ordenarse, organizarse en qué le pasaba a él cuando estaba con un chico o con una chica. ¿Se entiende esto? Y era algo tan, ese estado de confusión y de no poder, y de desear, necesitar definirlo, era para él algo muy doloroso, ¿sí? Y realmente navegar por esas aguas y ayudarlo bueno, a que acepte lo más hermoso del mundo, es el amor y la atracción compartida en cualquiera de sus orientaciones. Fue algo muy liberador, un proceso muy lindo. Entonces, el gran problema es este, ¿sí? La normalidad en sí misma es destructiva. O sea, tal como dijo Niklas Torn, que el hecho de estar, de ver el mundo a partir de organizarlo a partir del lenguaje, ya es destructivo en sí. Es una interfase directa al sufrimiento. Ahora, fusionarnos es otro nivel de sufrimiento. Nos da lugar a un nivel de sufrimiento sucio. Si nos fusionamos, solemos querer controlar lo incontrolable o evitar lo inevitable, y eso nos empobrece. Es ya otro nivel, yo diría que es un nivel de rigidez destructiva, no de normalidad destructiva. La destrucción es como, el universo tiende a la entropía. Esto es así. Nuestra conexión, nuestro ser, a partir del lenguaje, nos hace estar bañados en sufrimiento. Ahora, digamos, hay formas más y menos destructivas de poder desarrollarnos con flexibilidad y conectarnos con nosotros. Espero haber sido claro. Contigo. Sí, re. Había Y acá te una, están agradeciendo. Acá te están había una agradeciendo, colega que se Javi. llamaba Hilary, que levantó 2 veces la mano, ¿sí? Sí, Quisiera porque ver acá si no la me... veo. A ver si está de pronto por acá y levantar la manito. Hilary, Esas son ¿estás las por ahí? esas eran las preguntas que teníamos acá escritas. Mientras tanto, si alguien levanta la manito, bueno, voy a hacer la cuña así como dijo Javi. Bueno, el libro de Javier Mandil lo pueden encontrar en nuestra página www.3solasediciones.com. Acá está en dólares, en pesos, pero se vende también en dólares claramente. Envíos a casi todas partes del mundo. Lo pueden conseguir
acá en nuestra página, y también está el otro libro del que Javi habló, que escribió con Paula José y Javier, Paula y José Fabián Quintero y Maero. Fabián Maero. Fabián Mareo, ACT para adolescentes. Acá también lo pueden conseguir, está también acá en nuestra página web. Y después, Javi, así 2 minutitos para invitarlos al taller de ACT con niñas, niños y familias que se da en DBT Iberoamérica. 2 ¿Qué minutos, una podemos decir? Que publicidad. va a ser esto, pero más y más y más, y con más respuestas a sus preguntas, y con ejercicios experienciales, y con técnicas para hacer que sus niños se diviertan, y que ustedes sean casi tan apetitivos, casi, como una Casi. PlayStation o un Nintendo Switch. ¿Ok? Mamá, llévame al psicoterapeuta, llévame al pinche psicólogo, porfa. Nada, mentira, Bueno, tanto no, pero sí, pero casi. Vamos a llegar así, o casi, sea, mejor casi, dicho, casi, vamos a se eso. van a, se van a divertir con Fabi seguro, van a aprender mucho. El 8 de septiembre, el 9 de septiembre, acá pueden encontrar toda la información en la página de DBT Iberoamérica. Y agradecemos a todos, a todas. Mariana Cornago te dice, Javi, muchas gracias, siempre se aprende algo escuchándote. Estoy de Gracias. acuerdo con Mariana, con Eduardo, con Erika y con todos los que participaron en este encuentro. Gaby, Fabi, mira, Javi, muchas Eh, millones. muchas Dice veces Fabi, nos confunden, en especial por la barba, lo rubio, sí, no, y lo sí. lindos que somos. Y lo Nada, lindos que son los dos, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. estas son las cosas que decimos cuando tomamos unos tequila con Maero. Por suerte no hay mucha gente escuchando. Oye, pero la próxima nos Tony, invitas. ¿cómo estás, Tony? Muy bien, muy bien. Listo Bueno, para terminar. bueno, saludos a todos, un saludo al comandante Galiesi. Sí, le damos, claro ¿Dónde que está? ¿En sí. Colombia o está en Argentina? ¿Dónde está No, en este está en momento el Argentina, no por mucho tiempo, pero está acá. Y Pero está próximamente les bien. vamos a Muy bien. traer Mándenle un novedades. abrazo muy, muy fuerte. Javi, próximamente te vamos a dar novedades que vas a quedar dichoso, así que prepárate, a ti y a todos. Así que, Upa, vamos con upa, todo epa. entonces. Les mando un abrazo Bueno, enorme. Gracias por todo, beso. ¿eh? Gracias a Chao, Chao, todos, hasta a chao. luego. todas. Chao. Chao. Adiós, adiós. Chao, gracias a todos.